dinero me compré un remedio para ahogar mis penas y termino siendo mi condena. Solo encontré desolación. Con dinero intenté curar la enfermedad del alma, pero nunca encontré la calma. Eso solo está en tu salvación. Y es que el dinero puede comprar muchas cosas materiales, pero no las cosas esenciales, como aquellas que me has dado tú. Contigo tengo mucho más de lo que yo merezco. Contigo tengo mucho más de lo que un día soñé. Contigo fue que vi la gloria. Contigo llegó mi victoria. Contigo puedo darlo todo y nunca perder. Contigo encontré el valor para enfrentar mis miedos. Contigo encontré camino que tanto busqué. Hoy contigo voy al fin del mundo, sin desmayar por un segundo. Contigo tengo la certeza de que venceré. Contigo, contigo. Con dinero yo podía comprarme una mansión costosa, pero no una familia valiosa como aquella que me has dado. Hola a todos, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a RC20 Nacional Radio Cristiana de Chile, desde Santiago del Estero y desde aquí, desde la República Argentina, transmitiendo para todo el mundo a través de las plataformas virtuales, a través de Spreaker. Tengan ustedes muy buenas noches. Bueno, ya el otro servidor, el pastor Alejandro Chico, hoy vamos a tener unas prédicas hermosas referidas a la palabra de Dios, a cómo Dios, o mejor dicho, los autores humanos, los autores bíblicos han usado la palabra de Dios y la hermenéutica para poder difundir la palabra del Señor y para poder interpretarla. Estamos aquí escuchando de fondo Contigo, de Cristo Vence, desde el Ministerio Medea de Córdoba, unas canciones muy lindas. Vamos a seguir escuchando esta cortina musical. No fue que vi la gloria, contigo llegó mi victoria, contigo puedo darlo todo y nunca perder. Contigo encontré el valor para enfrentar mis miedos. Contigo encontré camino que tanto busqué. Hoy contigo voy al fin del mundo, sin descansar por un segundo. Contigo tengo la certeza de que venceré. Contigo, contigo. sin ti mi vida es nada, y que sin tu amor no viviré. Estamos escuchando la mejor música cristiana, una canción de adoración hermosísima. Vamos a escucharla, vamos a vivirla, vamos a sentirla a la presencia del Señor, esta canción maravillosa. Pienso
pienso que sin ti la vida es vana y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Siento que sin ti la vida es nada y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Siento que sin ti la vida es vana y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? Hermosa la canción que estamos escuchando, maravillosa, la verdad, muy linda. Tiene un sentido muy hermoso, un sentido de adoración, la verdad, es linda escucharla. Bueno, hoy vamos a tener la palabra del Señor y vamos a leer la famosa escritura de la transfiguración. No sé si recuerdan ustedes esa historia que está plasmada, que está escrita en el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículo número 1, y vamos a ver cómo se usaba, digamos, de alguna manera, lo que es la hermenéutica y cómo se usaba de referencia a la palabra de Dios, para que tengamos una idea, para que veamos cómo Jesús y los discípulos interpretan algo directamente venido, ¿no es cierto?, del cielo. Vamos a ver, esta palabra es buenísima y quiero que por favor estén atentos. Gracias a todos los que se están conectando a través de las plataformas virtuales, gracias a Liliana Basualdo también, que está intentando conectarse. Algunos no se pueden conectar a través del Instagram, no sé qué problema, hablar con el link. Pero bueno, los que nos están escuchando, los que están ahora atentos, que Dios los bendiga muchísimo. Vamos a leer la palabra del Señor en Mateo capítulo 17, versículo número 1, la famosa historia de la transfiguración. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si
subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, Señor, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú me formaste, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto, Señor, y aún estoy contigo. ¿A dónde iré sin ti? ¿A dónde iremos sin ti? No hay forma. Queremos estar más cerca de ti, más cerca de ti. Sentirte más profundamente, Señor. Oh Dios. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová? Hermosa, hermosa la canción que estamos escuchando. La verdad, una adoración muy linda. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Bueno, vamos a directamente a la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículo número 1. Vamos a leer lo que es la transfiguración, una palabra buenísima, icónica para muchas cosas, ¿no? Aquí vamos a ver una aparición celestial, una manifestación celestial. No voy a decir sobrenatural porque no me gusta la palabra sobrenatural, pero sí vamos a decir una manifestación celestial. Vamos a leerla. Dice así la palabra del Señor, Mateo capítulo 17, versículo número 1. El Evangelio de San Mateo, vamos a leerlo esta noche. Hoy vamos a ver lo que es la interpretación bíblica, ¿sí? Dice la palabra del Señor. 6 días después de un evento, de un acontecimiento, cuando Jesús anuncia su muerte, dice el Señor, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano,
y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 llamadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó, y les dijo: Levantaos y no temáis. Alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. El Hijo del Hombre se refiere a Jesús. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad Elías viene primero, y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Amén. Hasta ahí nomás la palabra del Señor. Vamos a darle un aplauso a la maravillosa y bendita palabra de Dios. Gloria a Dios. Hermoso la palabra. Vamos a ver lo que dice aquí. 6 días después de que Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y su hermano y los llevó aparte a un monte. Qué lindo es tener una entrevista personal con Jesús, ¿no? Qué lindo que es poder ser llevado por Jesús para mostrarnos o para mostrarte, para que Él te muestre algo. Yo creo que es algo impactante e impresionante. Creo que es necesario tener un encuentro con Jesús, pero esa es una interpretación, digamos, hasta se puede decir alegórica, de la cual no es bueno tener una interpretación de esa forma, ¿no? Es mejor tener una interpretación netamente bíblica y netamente gramatical y por supuesto literal, pero también histórica. Pero miren, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Qué momento, ¿no? Qué momento. Ir a un monte, símbolo, por supuesto, de adoración, ¿no? Símbolo de la presencia de Dios. Cuando uno está arriba en el monte, en la montaña, hay que decir, es donde Dios le ha dado las tablas a Moisés, por ejemplo, ¿no? Y los samaritanos, luego de que el reino de Israel se ha dividido en 10 tribus por un lado y 2 tribus por otro, automáticamente, digamos de alguna manera, los samaritanos, que era Samaria, que era la capital de Israel, ellos tenían su propio lugar de adoración, que era ir arriba de un monte y de ahí comenzar, por supuesto, a adorar a Dios. Pero Jesús, cuando se entrevista con la mujer samaritana, ustedes recuerdan en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, él le dice: nosotros también adoramos a Dios, nosotros también bendecimos a Dios, nosotros también cantamos al Señor, nosotros también hacemos eso, pero no era eso lo que estaban haciendo, porque había un lugar específico que era el monte de Sión para adorar el nombre del Señor, para adorar a Dios, para bendecir su nombre y exaltarle. Así que subir al monte tiene un simbolismo importantísimo, al igual que ir al desierto. Ir al desierto, bueno, no voy a entrar en lo que es la historia, pero es cierto de que tiene cierto simbolismo y cierto significado importantísimo el hecho de ir al desierto, como ha sido Jesús llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Tenía un simbolismo. Juan el Bautista vivía en el desierto, tenía cierto significado, quizás no es solamente de consagración, pero sí
tenía un valor importantísimo de acuerdo a las tradiciones, que luego algún día vamos a hablar sobre esas tradiciones, cómo se manejaba el mundo antiguo. Es decir, en la época de Jesús, en la época de Juan el Bautista, y anterior y posterior a sus vidas. Entonces, aquí el simbolismo tremendo que tiene el monte es algo excepcional. Era un lugar de adoración, un lugar donde la gloria de Dios se iba a manifestar, y de hecho así ha sido. Vamos a ver dos aspectos fundamentales que me estoy dando cuenta. Primero, que se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ese es uno, que sí se ha transfigurado. Entonces, bueno, vamos a un corte musical y luego seguimos con la palabra del Señor. Vamos a escuchar Amor Eterno. Perdura en mi vida, te llevo en el alma, perdiendo cordura. Tú eres el cielo, suspiro y anhelo saciarme de ti, siempre el primero. Sincero que llena el alma de amor verdadero, santo y eterno es lo que más quiero. Perdure en mi vida por mi sendero. Este enredo, el mundo te lleva a un día sin sol. Cuán grandes los cielos, cuán grande es la tierra, en ella está tu bondad. Los santos te admiran, los fieles alcanzan el fruto de tu heredad. Amor eterno, rojo sincero, que llena el alma de amor verdadero, santo y eterno es lo que más quiero. Perdura en mi vida por mi sendero. Amor eterno, rojo sincero, que llena el alma de amor verdadero, santo y eterno es lo que más quiero. Perdura en mi vida por mi sendero. Bien, bien, así estamos escuchando de fondo esta canción, que es de Amor Eterno, por supuesto, de Joshua Catán, el grupo Joshua Catán, ecuatorianos. Así que vamos adelante a full con Joshua Catán. Los recomiendo que lo escuchen por supuesto en el YouTube, y van a poder escuchar lo hermoso y lo bendecido que se van a sentir escuchando las canciones de Joshua Catán. Así que bueno, vamos a continuar con la palabra del Señor. Decía que Jesús se ha transfigurado. Bueno, hemos visto la importancia de subir a un monte y la importancia que era ser llevados al desierto como Jesús cuando ha sido tentado. Aquí también vamos a mirar cómo la gloria de Dios se manifiesta en este momento, en este lugar. Primero, porque Jesús se transfigura y le resplandece el rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Es decir, se aparecen, ya tenemos la segunda manifestación de poder, que es que se aparezcan dos siervos de la talla de Moisés y de Elías hablando con Jesús. No solamente que Jesús se transfigura, sino ya vemos la aparición de dos personas que en teoría muchos decimos, bueno, ya han fallecido, ya han muerto, pero en realidad Jesús le dice que no han muerto.
porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. ¿Y cómo era esa explicación? Jesús le daba una explicación y hacía una hermenéutica y hacía una teología impresionante. Bueno, la Biblia lo llama doctrina, la palabra de Dios lo llama doctrina, pero era era una enseñanza impresionante que Jesús les estaba dando a los saduceos, a los fariseos, a los religiosos de aquel entonces, de aquel tiempo, que tenían grandes conocimientos de la palabra, pero desconocían lo que era el sentido de la palabra de Dios y lo han llevado, han puesto delante de la palabra de Dios, por encima de la palabra de Dios, han puesto sus tradiciones. Jesús reprendía a los fariseos y a los saduceos por el hecho de que ellos ponían las tradiciones por encima de la palabra de Dios, rompiendo y quebrantando las leyes de Dios. Entonces aquí vemos la segunda manifestación. Y aquí aparecieron Moisés y Elías, estoy en el verso 3 del capítulo 17 de San Mateo. Si quieres, entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 llamadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Cómo sabía Pedro que ahí estaba Moisés y Elías? Bueno, habrá habido algunas características descritas en la palabra, por ejemplo, que Elías estaba vestido con cuero, con pelos de camello y con cinturones, eso al igual que Juan el Bautista. Ustedes recuerden en uno de los libros de Reyes, no recuerdo si era Reyes o Crónica al principio, uno lo mandan, los reconocen a Elías por el hecho de que estaba, de la forma en que estaba vestido. ¿Por qué? Porque tenía una particularidad para vestirse. Y justamente Juan el Bautista se vestía de la misma forma. Entonces cuando lo ve, dice: ¿a quién has visto? No, era un hombre que estaba vestido con pelo de camello y tenía un cinturón. Ah, Elías Tisbita, dice automáticamente el rey. ¿Por qué? Porque era una característica de la forma de vestirse. El hecho de estar en el desierto y vestirse de esa forma era una característica de Elías. Cuando viene el nuevo Elías, que era Juan el Bautista, se viste de la misma forma, pero los religiosos de ese tiempo, los sacerdotes y todos ellos, no logran reconocer que él era el famoso Elías que había de venir. Ya lo vamos a ver a través de la Escritura y a través de la palabra de Dios, por supuesto. Entonces, Pedro, al ver la gloria de Dios, de ver la gloria del Señor en ese lugar, sentir la gloria, se pone tan eufórico que dice: qué bueno que se estar aquí, Señor, para nosotros. Vamos a hacer 3 llamadas, una para vos, una para Moisés y otra para Elías. Estaba enloquecido Pedro porque estaba mirando la gloria de Dios en ese monte, así que es importantísimo esto. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Miren ustedes esas manifestaciones, yo creo que esta está encuadrada o enmarcada dentro de la tercera manifestación. Le dice: aún le hablaba una nube de luz. Cuando él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado y que tengo complacencia, a él oíd. Esta es la tercera manifestación impactante en ese lugar, como decíamos nosotros, de la importancia del monte, de la montaña, de subir al monte era algo importante, donde se podía sentir la gloria de Dios y la presencia de Dios. ¿Quién era el factor en ese lugar que atraía la presencia de Dios, que hacía descender la presencia de Dios? Nadie más ni nadie menos que la presencia y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él era el que, sobre el cual se había desatado la unción, el poder y la gloria de Dios sobre su vida. Esto era un testimonio vivo de que, y presencial. Los testigos presenciales han sido Pedro, Jacobo y Juan, testigos presenciales de la gloria de Dios manifestada sobre la vida de Jesucristo en ese lugar tan importante. Era como cuando Moisés ha escrito la ley. Todos los discípulos y los que estaban debajo del pueblo que había salido de Egipto, los israelitas, sabían que Moisés había tenido una entrevista con Dios. Demoraba, pero había tenido una entrevista con Dios, y cuando él ha descendido en el monte, todos sabían, porque la gloria de Dios estaba sobre Moisés. También aquí la gloria de Dios estaba sobre Jesús, y ha habido 3 testigos presenciales. Uno ha sido Pedro, Jacobo y Juan, que luego Pedro lo menciona en segunda de Pedro 1, 17 y 18. Si quiere usted búsquelo, léalo y vea el contexto de la palabra, si es cierto lo que estoy diciendo, porque puede ser que no sea un contexto genuino, sino que sea una palabra diferente a la que estamos hablando. Pero las referencias
están escritas aquí. Entonces estas tres manifestaciones tremendas, en las cuales una directamente Dios habla con voz de trueno y dice: este es mi hijo amado en que tengo complacencia. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros, por supuesto, porque era la voz de Dios hablando, y se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Eso es lo que debemos tener nosotros. Esta es una interpretación, digamos, directa. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Digamos, no es una interpretación solamente, sino es una aplicación. Cuando la aplicamos a nuestras vidas, la interpretación la aplicamos a nuestras vidas, se llama aplicación. Cuando nosotros buscamos el sentido al cual los autores divinos, el autor divino y tanto el autor humano hacen referencia al, por decir de alguna manera, a la audiencia original, es decir, a quienes ellos estaban hablando, eso se llama implicación. Esto implica que tal cosa, ese es el sentido. La implicación es la interpretación y la implicación del hecho concreto de la palabra. Es difícil lo que estoy diciendo, quizás no me vas a entender bien, pero no se llama aplicación a las cosas que era directamente para la audiencia original, sino se llama implicación. Esta es una palabra netamente teológica, digamos, parte de un estudio que se puede hacer, un estudio bíblico. Entonces aquí vemos que en ese sentido, ¿no es cierto? Jesús ha manifestado su poder, su gloria, Dios ha manifestado su poder y su gloria, y ha dado la particularidad de poder mirar ese poder y esa gloria. Y Pedro, Juan y los demás que estaban ahí también, Jacobo, se han postrado en tierra y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. ¿Por qué? Porque Jesús tenía la facultad de poder comprender cuál era el propósito de Dios. Entonces él sabía que tenían que levantarse. Luego de estar postrados, luego de estar temerosos con gran temor, llega el momento de levantarse. Esto también puede ser y aplicarse al sentido de la preparación de un discipulado, de un discípulo, o la preparación de una persona que va a discipular a otros hermanos. Es postrarse ante Dios y luego levantarse. Así es como tenemos que estar, como leíamos ayer la palabra del Señor. Miren ustedes la relación que tiene. Voy a hacer una pequeña relación. Solo al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás, ¿que no? Bueno, primero hay que adorar, primero hay que tener digamos, una postura de adoración. No adorar no es solamente cantar, sino tener una postura de adoración hacia Dios con todo nuestro corazón, ¿no es cierto? Para poder luego servirle. Aquí es más o menos lo mismo. Aquí dice: al oír esto los discípulos, al oír la voz de Dios, la palabra del Señor, la Biblia es la voz de Dios. Eso tenemos que entender. No es el pastor. Si bien, por supuesto, si es el pastor, si es el profeta, pero el profeta es un instrumento, ¿no es cierto?, usado por Dios. Eso tenemos que entender. El pastor, si bien cuando habla, cuando predica, o el ministro que está predicando la palabra del Señor, es un instrumento, no es la voz de Dios. Si vamos al libro de los Hechos, podemos encontrar una historia. Bueno, esto voy a hacer una acotación así rápida y ligera. Una situación en la cual el rey Herodes estaba en ese lugar y todos decían: voz de Dios, más o menos que hable Herodes, que diga Herodes, porque él es Dios. Eso estaban idolatrándolo, y cuando ellos han hecho eso, Dios se ha enojado, para que me entiendas, para hacerlo simple y sencillo, para no ir a la palabra directamente, palabra por palabra o verso por verso. Pero finalmente lo que tenemos que hacer nosotros al oír la voz de Dios, la palabra de Dios, que es esta, la Biblia, esa es la voz de Dios. La Biblia, la palabra del Señor, es la voz de Dios. Nosotros somos voceros de Dios, nosotros somos embajadores de Dios, nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Nosotros no somos los que tenemos la autoridad suprema al nivel Dios para decir la palabra, no. Hay que tener mucho temor para decir la palabra de Dios. No seamos así.
No tengamos esa liviandad para tomar la palabra de Dios y decir, Dios me ha dicho, Dios me ha hablado, yo he soñado, ayer me ha hablado Dios, anoche me ha hablado Dios. No, yo creo en las visiones, creo que Dios te puede hablar en sueños, creo todo eso porque lo he vivido, lo he experimentado y pienso que está correcto dentro de la palabra, como dice el libro de Job, de las formas que habla Dios, ¿sí? Eso está en el libro de Job. Bueno, pero lo que sí yo creo que tenemos que tener cuidado, es otra cosa. Entonces aquí alzando los ojos, cuando Jesús le dice levantaos y no temáis, quiere decir levántate, es tiempo de levantarte, ya está, ya has adorado, ya has temido, ya has escuchado la voz, ya has sido un testigo presencial de la gloria de Dios, ahora levántate, no temas. Alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Sí, ya había pasado. Pero miren ustedes, lo que era la transfiguración. Ya vamos a llegar a lo que era la transfiguración, porque a veces no lo entendemos. ¿Qué es una transfiguración? Y aquí Jesús nos dice clarita, de forma clara y concisa, que es una transfiguración. Alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Y cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. O sea, ¿qué ha sido la transfiguración? Ha sido una especie de visión. Ahora, ¿los discípulos han tenido una visión? Sí. Eso ha sido una visión de la gloria de Dios. Sí. Ahora, no sé bien si el sentido de la palabra visión es exactamente como nosotros la tomamos o la aceptamos a la palabra visión, ¿no es cierto? No sé si será igual. Tengo esta duda, pero ven, así es como se lee la palabra del Señor. Y así es como se entiende la palabra de Dios. Buscar la palabra que dice visión. ¿Será visión la misma aceptación que nosotros tenemos en la actualidad? ¿O tendrá otro tipo de aceptación de acuerdo al sentido de la audiencia, ¿no es cierto?, original, para la cual ha sido escrita la Biblia, San Mateo en este caso, por ejemplo. San Mateo ha sido escrito para los judíos. Sí. Por eso Mateo habla muchísimo del Antiguo Testamento y toma muchísimos versículos del Antiguo Testamento y por supuesto los interpreta. Y aquí vamos a ver algo también similar a eso. Entonces, aquí vemos que Jesús habla de que la transfiguración era una visión. La palabra de Dios se contesta a sí misma y disipa las dudas de las que podamos llegar a tener. La única duda que tengo, y a mí me queda esta duda, me gustaría que algún día la podamos, por supuesto, estudiar a esta palabra, ver otras traducciones, también es bueno ver otros tipos de traducciones, no solamente la Reina y Valera, sino ver otras, para sacar una conjetura de lo que puede llegar a significar cada palabra o las expresiones, porque hay expresiones que son netamente culturales, ¿sí? De acuerdo a la época, de acuerdo a la región, cada cual tiene sus formas de decir. Ese es más seguro, es eso de la época que hablamos. Entonces, ahí podemos ver de que es necesario conocer la cultura antigua de la época de Jesús. Ven qué importante que es, porque hay muchos simbolismos y muchas palabras que quizás como nosotros hoy las usamos. No tengo ahora un ejemplo práctico para poder decírtelo, pero ellos usaban ciertas palabras para decir otras cosas de una manera simbólica. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso también. Pero Jesús les manda de que ellos no digan nada, sino hasta después de que Él resucite de entre los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Esto está en Malaquías 4:5, donde ya es el último libro de la Biblia según el canon judío. Lo ubican a Malaquías como el último libro de la Biblia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. De alguna manera tendrá alguna significancia, pero la última palabra habla sobre el advenimiento del Mesías o del Salvador, y habla sobre el que le iba a preparar el camino para el Mesías Redentor. Entonces sus discípulos le preguntaron, ¿por qué los fariseos dicen que tenía que venir Elías? ¿Cómo sabían ellos que tenía que venir Elías? Porque estaba escrito en la palabra del Señor. ¿Quiénes interpretaban la palabra del Señor en ese momento? ¿Quiénes la leían? ¿Quiénes sabían de la palabra de Dios? Los fariseos.
Pero ¿qué era lo que les impedía ver la verdad de Dios? Era su posición, ¿no es cierto? Era su tradición, era su orgullo, era su vanidad, en este caso. Entonces, eso era lo que le impedía. Conocían la palabra, pero había algo que les impedía ver la verdad de Dios, el cumplimiento de la palabra. Entonces, aquí entendemos otra vez prácticamente lo mismo, que no tenemos que tomar la palabra de Dios y ubicarla o amoldarla a nuestros deseos y necesidades, o a nuestro orgullo, nuestra vanidad, a nuestra posición, nuestra postura, nuestra tradición, nuestra inteligencia, nuestro conocimiento, nuestra experiencia, buscar sentidos que no están dentro de la palabra, cosas que no están dentro de la palabra. No tenemos que hacer eso. Aquí Jesús nos está enseñando directamente eso, que no debemos hacer. Los fariseos conocían, los escribas, los fariseos, los saduceos, conocían perfectamente la Biblia, pero no podían ver que Jesús era el cumplimiento del Antiguo Testamento en ese tiempo en el cual ellos estaban predicando, Jesús estaba predicando la palabra. Respondió Jesús y les dijo, lo de Malaquías 4:5, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Miren ustedes, aquí Jesús dice, Elías debía venir primero y restaurar todo. Pero os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos, de los saduceos, de los fariseos, de los religiosos de aquel entonces. ¿Qué quiere decir esto concretamente, querido hermano que me escuchas del otro lado, amigo, vecino que te has conectado a la radio? Concretamente que Jesús le da, a través de la palabra, le da una especie de pista, para que me entiendas, de quién era Elías, el que había de venir y que ya había venido. En el verso 13 dice, entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¿Cómo sabían ellos de eso? Porque relacionaban las palabras de Jesús con los hechos y las evidencias. Entonces nosotros, para tener una palabra correcta, una prédica correcta e interpretar bien la palabra, tenemos que buscar evidencias. Tenemos que buscar palabras, ¿no es cierto?, que nos certifiquen de alguna forma de que lo que estamos predicando tiene concordancia, real concordancia, porque ir a la concordancia bíblica y buscar palabra, luz, sueño, esperanza, y hacer una prédica de 3, 4, 5, 6 palabras que están escritas como esperanza, y usamos la palabra esperanza para unir toda esa palabra y hacer una prédica de eso, yo creo que eso no es correcto. Yo creo que lo correcto es interpretar buscando las evidencias concretas, concisas, de que lo que estamos predicando está en el contexto global de la palabra. Voy a usar esa palabra global, o en el contexto enmarcado dentro de la palabra de Dios. Entonces ahí sí podemos decir, bueno, estamos teniendo una prédica relacionada verdaderamente con la palabra de Dios, mostrando evidencias, como por ejemplo aquí Malaquías 4:5 muestra la evidencia de que Elías iba a venir primero a preparar el camino para el Señor. Cuando Juan el Bautista decide servir a Dios, porque Dios seguramente lo habrá hablado, esto es una especie de especulación, ¿no es cierto?, y de interpretación que estamos haciendo. Seguramente Dios lo ha hablado, no tengo la certeza porque no tenemos las evidencias bíblicas de que Dios lo ha hablado, pero de algún lugar, en algún momento, Juan el Bautista dice, yo estoy haciendo lo que Dios me ha dicho que haga. Él me ha dicho que va a venir alguien y que cuando veas sobre él posarse la paloma, ese es mi escogido. Entonces Juan el Bautista sí tenía, ¿no es cierto? Esa es una evidencia
de que Juan el Bautista tenía una relación con Dios y que Dios le hablaba con respecto a su ministerio y con respecto al ministerio de Jesús. Entonces ahí hacemos una interpretación. Yo puedo decir, se ve que Dios le ha hablado a Juan el Bautista y le ha dicho, vestite de tal forma para que se pueda cumplir lo que está escrito en la palabra de Dios, que cuando vean a alguien vestido de esa forma digan, ese es Elías Tisbita. Esa declaración en el Antiguo Testamento que yo le estoy comentando, que es una de las primeras, creo que es primera de Reyes, o Primera de Crónicas, donde al principio en el capítulo 1 ahí dice, ahí hemos visto uno que estaba vestido con cuero de camello o con pelo de camello y un cinturón atravesado y le describían cómo estaba vestido. Entonces el rey dice, ese es Elías Tisbita. ¿Qué quiere decir esto? Que Juan el Bautista se vestía de la misma manera porque Dios se lo había dicho. Interpretamos eso porque hay evidencias de que Dios había hablado con Juan el Bautista diciéndole que cuando vos veas que se posa la paloma sobre tal persona, esa persona es el Mesías, ese es el Cordero de Dios, ese es el Hijo de Dios. Entonces ahí el Espíritu Santo era la forma de paloma, forma corporal de paloma. Ahí entonces nosotros entendemos y tenemos las evidencias de que Juan el Bautista tenía una relación con Dios y que Dios le hablaba, le decía. Entonces sacamos esa conclusión en base a las evidencias bíblicas, no en base a nuestras especulaciones. Yo puedo especular, decir cosas, alegorizar muchísimas cosas, pero no van a tener evidencias, porque no las voy a poder sostener a través y por medio de la palabra. Pero haciendo de esta forma, nosotros vamos a tener una prédica acertada. Por más que por ahí nos equivoquemos en algunos conceptos, o por la falta de nuestro conocimiento, por la falta de nuestra de conocer quizás idiomas, etcétera, etcétera. Entonces ahí sí Dios va a cubrir esa falencia nuestras, porque estamos buscando una prédica correcta. Entonces Pedro, Jacobo y Juan interpretan la palabra de Dios y comprendieron de que estaba hablando o que les había hablado, y dice, lo curioso es que ellos hablan del pasado, en el verbo pasado, dice que les había hablado de Juan el Bautista, es decir, ellos ya habían pasado ese tiempo, ¿no es cierto? Entonces ya había pasado un determinado tiempo, de tal forma, había transcurrido determinado tiempo, de tal forma que cuando ellos comentan, hacen este comentario, entonces los discípulos comprendieron que les había, tiempo pasado, hablado de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque ellos han tenido un lapso de tiempo para poder interpretar las palabras que Jesús le había hablado. No podemos nosotros negar de que esto es de alguna forma una especie de hermenéutica o una especie de interpretación, ¿no es cierto?, basado en las palabras. ¿Qué palabra? Las palabras de Jesús. ¿Qué palabra? La Biblia. ¿Qué palabra? Malaquías 4:5. Jesús sabía, los fariseos sabían, pero el problema de los fariseos, los saduceos y los escribas era de que ellos tenían bloqueada la mente, porque la palabra de Dios también dice así, de que ellos iban a ser cegados, bloqueados. Pero bueno, finalmente vemos aquí cómo los discípulos interpretan la palabra de Dios, la palabra de Jesús o las palabras de Jesús, y lo interpretan de una forma literal. Ellos no han dicho, no, quizás no sea Juan el Bautista, sino quizás sea otra persona de quien está hablando. Quizás sea un espíritu que ha aparecido, quizás sea este Elías que tenía que aparecer, que ahora hemos visto en visión. No, ellos lo han interpretado de manera literal y gramático histórica. ¿Por qué histórica? Porque en la historia bíblica hablaba de la venida de alguien que iba a prepararle el camino para el Señor, así como también aquí en Malaquías 4:5 y en otra palabra también en Isaías, que iba a preparar el camino para el Señor y iba a enderezar las veredas. Eso está al principio del ministerio de Juan el Bautista, está especificado en la palabra del Señor. Entonces tenemos evidencias de que Juan el Bautista era el Elías que debía venir para preparar el camino para el Señor. De hecho, así ha sido.
Él ha preparado el camino, ha llamado al arrepentimiento, y como estaba la unción de Dios sobre él, muchos se acercaban porque se daban cuenta de que Juan el Bautista, digamos, era una persona consagrada a Dios desde el vientre de su mamá, y era una persona que había nacido de manera milagrosa, no sobrenatural, sino milagrosa, de parte de Dios. Entonces, ahí vemos nosotros cómo se puede y se debe interpretar la palabra del Señor. Espero que me hayas entendido. Estás en RCB Internacional, Radio Cristiana Bereshit, transmitiendo en vivo desde Santiago del Estero, República Argentina, siendo exactamente las 12:28 aquí en nuestra querida Argentina, y también, por supuesto, 1 hora menos allá en Cuba y 2 horas menos en el Ecuador. Así que bueno, un abrazo grande para todos ustedes que nos escuchan, que Dios los bendiga muchísimo. Vamos a despedirnos con una canción de Patti Tamares, muy linda canción, así que nos despedimos con esto. Hasta mañana, Dios mediante. Espero que puedas haber escuchado esta prédica, puedas haberla entendido y comprender cómo Dios habla de una manera tan precisa, de manera literal, gramática también, que tenemos que tener en cuenta la gramática. Aquí ya te he mostrado que visión por ahí no tiene la misma acepción que nosotros hoy en estos tiempos, sino tiene otro tipo, ¿no es cierto?, de acepción o de interpretación de acuerdo a las, digamos, no solo las tradiciones, sino me refiero a las culturas concretamente de la antigüedad. Entonces, de esta forma, ahí vemos nosotros cómo tenemos dos puntos para interpretar. Está bien, digamos de alguna manera, interpretar la palabra que acabamos de ver, que el monte representaba algo, que el desierto tenía un sentido, un significado de acuerdo a la historia, de acuerdo a la historia, de acuerdo a la cultura también. Hemos visto que se ha manifestado de 3 formas el poder de Dios y la gloria de Dios, de tal manera que Pedro ahí nomás se ha levantado y ha dicho: Señor, qué bueno que es estar aquí en este lugar, porque estaba en la gloria de Dios. Y vamos a hacer 3 llamados, una para vos, una para Moisés y otra para Elías. Y así Dios ha hablado y se ha manifestado 3 veces. Jesús le ha dado una palabra, haciendo un resumen, ¿no es cierto? Que no digan a nadie la visión. Y bueno, pero ellos hacen una pregunta: ¿por qué dicen, al verlo a Elías, dicen, ¿por qué dicen que Elías tenía que venir? ¿Es esto, más o menos, es esto la venida de Elías, lo que acabamos de ver nosotros? ¿Qué era la transfiguración? Una visión. Dios le ha mostrado una visión a estas 3 personas para que sean testigos presenciales de la transfiguración o de la visión que Dios les quería mostrar, para que ellos puedan afianzarse en la fe. Las visiones no son malas. Estos hombres han recibido visiones a través de esta transfiguración y ha sido algo glorioso y tremendo. Así que bueno, vamos a continuar, y como te decía, nos despedimos con Patti Tamares. Que Dios los bendiga mucho. Hasta mañana, Dios mediante. Abre la puerta al que toca, como barreras y yudos se explotan, siempre y cuando a Dios le pidas con fe. Es orando, como el que pide recibe respuesta, orando se caen las fortalezas que oprimen tu alma y tu corazón. Orando Daniel recibió aquello que en el aire se detuvo. Y si a Dios le pides con fe, recibirás lo que Él dijo que es tuyo. Es orando como se libran las fuertes batallas y se derriban las grandes murallas. Es orando como el milagro del cielo sucederá, como el enfermo recibe la sanidad. Es orando que Dios obrará, tormentas en bonanzas Él transformará. Es orando como recibes nuevas fuerzas, como ves cumplir sus promesas que Dios para tu vida estableció. Es orar
orando, como ves abrir sendos el cielo. Orando Dios hace pacto nuevo, si con el alma le decides creer. Orando Daniel recibió aquello que en el aire se detuvo. Y si a Dios le pides con fe, recibirás lo que Él dijo que es tuyo. Es orando como se libran las fuertes batallas y se derriban las grandes murallas. Si oras con fe verás que Dios nunca falla. Es orando como el milagro del cielo sucederá, como el enfermo recibe la sanidad. Es orando que Dios obrará, tormentas Él transformará. Orando el odio se convertirá en amor, aquel que se apartó vendrá el Señor. Se ve el temor, la depresión, un nuevo amanecer tendrás. Orando es como vencerás. Es orando como se libran las fuertes batallas y se derriban las grandes murallas. Si oras con fe verás que Dios nunca falla. Es orando como el milagro del cielo sucederá, como el enfermo recibe la sanidad. Es orando que Dios obrará, tormentas en bonanzas Él transformará.